la literatura clásica. Y lo clásico lo vamos a llamar lo antiguo. Esta literatura clásica obviamente se divide en dos grupos: literatura clásica oriental y literatura clásica occidental. En la literatura clásica oriental, obviamente se habla de las primeras manifestaciones literarias, de las primeras civilizaciones. En este caso vamos a tener a Egipto, a Mesopotamia, vamos a tener a los hebreos, como también vamos a tener a los chinos, que van a ser las primeras manifestaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la primera obra literaria es la Biblia. Y llegamos a lo que es a la literatura clásica occidental. Nos vamos a encontrar con el clasicismo griego. Teniendo en cuenta que la literatura clásica occidental también se va a dividir en dos grupos: la literatura clásica occidental griega y la literatura clásica occidental romana. Es como decir, la literatura greco-romana. Todo inicio obviamente va a tener en Grecia. La literatura clásica griega o el clasicismo griego. Vamos a ver cuáles eran las características de estos griegos. La primera característica dice que esta literatura toma como base la mitología. Base mitológica. Ahí está pues obviamente el origen de los dioses, ¿no? Con Hesíodo y su obra La Teogonía. La siguiente característica es predestinación o fatalismo. La predicción. Siempre en estas obras o en estas historias o en estos mitos existía el oráculo, la visión hacia más allá, visión hacia el futuro. Entonces estas personas iban al oráculo, veían su futuro y podían predecir qué es lo que podía pasar. Y muchas veces dice que estos oráculos obviamente llegaban al fatalismo, o sea, lo fatal, lo triste, lo melancólico, lo trágico, o sea, la muerte. Aparte de ser tan perfectos estos griegos, obviamente ellos buscaban la belleza, el retoricismo dentro de la literatura, obviamente. Al momento de escribir sus obras, ellos se preocupaban mucho por el fondo y la forma de sus obras. Y tal es así que ellos se inspiraban, pues, ¿no?, en sus musas. En tiempos antiguos, ahí estaban las diosas. Fin didáctico. Obviamente, todas estas obras tenían un fin. ¿Qué cosa? La enseñanza, los valores, la parte moral. Racional. Todo era la razón, como que ellos tenían la razón prácticamente. El pensamiento. Antropomorfismo. ¿Eso qué significa? Estos dioses actuaban como seres humanos o le daban la forma de un ser humano para poder actuar. El clasicismo va a tener etapas. Una etapa de inicio, una etapa de auge, una etapa de decadencia y luego vendrá lo que es la literatura romana. Periodo jónico o arcaico. Este periodo jónico o arcaico es el inicio, marca el inicio de la literatura griega, con el género épico y el género lírico. En el género épico vamos a tener grandes representantes de la literatura griega. Obviamente tenemos a Homero, quien escribió sus obras La Ilíada y la Odisea. A Hesíodo, quien escribió su obra La Teogonía, el origen de los dioses. Hesíodo hace una investigación total sobre este origen de los dioses y lo escribe en su Teogonía. Y en la parte lírica, ya en la parte sentimental, Safo de Lesbos era una poeta, una poetisa. Va a instruir a las mujeres en la parte de la danza, el arte de la música. Platón la consideró como la 10ª musa. Safo de Lesbos escribió una obra titulada Oda a Afrodita.
Anacreonte vamos a tener en la parte del género lírico, en este caso con su obra Odas, que son alabanza, admiración hacia alguien, ¿no? Luego tenemos a nuestro amigo Píndaro, que también es uno de los escritores más importantes en el género lírico de la literatura griega, con su obra Epinicios. Periodo ático ya prácticamente es el periodo de auge. Lo vamos a llamar a este periodo o a esta época o a esta etapa el siglo de Pericles. Pericles, acá en esta época, lo que hacía era, dice, dar tributo, homenaje a los artistas en vida. Les mandaba hacer sus estatuillas a cada uno de los artistas. A Pericles le gustaba mucho la parte de la dramática, la parte del teatro. En esta época o en esta etapa va a estar la tragedia y la comedia de por medio, o sea, el género dramático. Dentro de la tragedia están los máximos representantes. Está Esquilo, está Sófocles y Eurípides. Esquilo, que es el padre de la tragedia. Sófocles, que es el máximo representante de la tragedia. Y Eurípides, obviamente, es el más trágico de los trágicos. Esquilo escribió una obra titulada La Orestiada. Sófocles, una de sus máximas obras es Edipo Rey. Y nuestro amigo Eurípides escribió una obra titulada Las Bacantes. Y en la comedia tenemos a Aristófanes con su obra Las Nubes. Viene la parte de alejandrina o la etapa alejandrina o helenística, que también se llama la etapa de la decadencia. Dice que acá va a desarrollarse la muerte de Alejandro el Magno, y acá en esta época de la decadencia donde la literatura cae, va a haber dos géneros, el género dramático y el género lírico. El género lírico representado por Menandro y el género dramático representado por Teócrito. El poeta Teócrito escribió una obra titulada Idilios. El poeta Menandro escribió una obra llamada Misántropo. Luego, después de la decadencia, después de todo esto tan bonito que estaba, inicia la literatura latina. La literatura latina no es nada más y nada menos que una copia de todo esto. Ahí estaba Julio César. Los romanos o los latinos fueron copias de los griegos. ¿Ya? Los romanos conquistaron a los griegos, y al conquistar a los griegos obviamente tomaron una serie de soldados, prisioneros prácticamente, y uno de sus prisioneros empezó a contar historias, todo relacionado a la literatura griega. Entonces el emperador ordena que haya escritores como los griegos, y así surge Virgilio, Horacio, Ovidio, Cicerón, ¿no? Y entre otros. Virgilio, por ejemplo, escribió una obra parecida a la Odisea, ¿no? O sea, fue una copia de la Odisea. Escribe su obra La Eneida. O sea, la Eneida es una copia de la Odisea. En la parte lírica va a estar Horacio, ¿no? Y Ovidio. En este caso, nuestro amigo Horacio también va a escribir odas, y nuestro amigo Ovidio va a escribir su obra El arte de amar. Cicerón fue un orador, más que literato, fue un orador. Escribió su obra Catilinarias. Esto prácticamente es un panorama, es un bosquejo de lo que es la literatura griega, el clasicismo occidental, así se le llama, el clasicismo occidental.